Hola queridos hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es una alegría enorme para mí estar compartiendo en este momento, hoy 18 de julio, con ustedes este espacio. Y este programa lo quiero dedicar de manera muy especial, hoy 18 de julio de 2023, a Santo Tomás de Aquino. Y muchos de ustedes se preguntarán muy seguramente por qué hablamos de Santo Tomás de Aquino hoy. Pues resulta que hoy, justo en el 2023, es nada más y nada menos que el 80º aniversario de la canonización de Santo Tomás de Aquino, que es 80º, 800 años han pasado justo hoy de la canonización de este egregio doctor de la Iglesia, doctor común de la Iglesia, que quiere decir que el Papa León XIII lo nombró a él como un santo al que todo católico que estudia teología debe estudiarlo a él. Todos los sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, todos sin excepción deben estudiar la filosofía y teología de Santo Tomás de Aquino. Pero hoy no les voy a hablar de filosofía y teología, ya que como estamos celebrando su canonización, vamos a hablar de él como un santo. Una de las grandísimas características de Santo Tomás de Aquino, aparte de su inteligencia súper dotadísima, de la cual llevamos siglos y siglos admirándonos y aún no agotamos todo su pensamiento, pero su santidad. Él tenía una santidad enorme, era un gran santo, toda su sabiduría la extrajo de su amor eucarístico. Entonces primero vamos a hacer una oración para encomendarnos a María Santísima, y luego de fondo, mientras yo grabo este video, voy a poner música eucarística que muy seguramente todos conocemos, que son himnos compuestos por el mismo Santo Tomás de Aquino y que aún hoy, 800 años después, seguimos cantando y entonando en las liturgias. Entonces saludamos a María Santísima para que ella nos guíe y nos acompañe en este programa. Ella a quien Santo Tomás de Aquino amó mucho, pues como buen dominico que era, por supuesto, muy mariano. Entonces decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este artículo que vamos a leer lo tomé de la revista de los Heraldos del Evangelio o Caballeros de la Virgen de este mes, la edición de este mes de julio de 2013. El autor del artículo es Rodrigo Siqueira Pinto Ferreira. Entonces vamos a leer este artículo. Y bien, dice que esta es una brevísima biografía de Santo Tomás de Aquino, y es el itinerario angelical de un varón. Recordemos que a Santo Tomás también se le conoce como el doctor angélico por toda su angeleología o estudio acerca de los ángeles. Una de las grandes engaños de la nueva era, en los que tristemente muchísimas personas cayeron, es que volvieron los ángeles ídolos, ¿no? La gente idolatra a los ángeles, no entiende nada qué son los ángeles, de dónde vienen. Pero Santo Tomás de Aquino tuvo una angeleología muy buena, donde expuso este tema bastante bien. Y dice acá que entre sus filas la familia dominica cuenta con un sol de incomparable grandeza. A este astro le cupo beneficiar a la Iglesia con la luz de su enseñanza y sobre todo con el calor de sus santidades, que es muy fácil a veces pensar en Santo Tomás solo como un grande intelectual, que lo es, o sea, el más grande intelectual, pero también su santidad, ¿no? Este es el Santo Tomás de Frangélico. Entonces vamos a empezar con la lectura diciendo: Tomás nació en los alrededores de Aquino a finales de 1224 o principios de 1225 en el seno de una de las familias más ilustres del reino de Sicilia, y entre sus parientes figuran el emperador Barbarroja, que era su tío, y Federico II del Sacro Imperio, que era su primo. Deseando ver a uno de esos retoños en el trono abacial del monasterio de Monte Cassino, situado en las inmediaciones del feudo familiar, sus padres dispusieron que el pequeño Tomás entrara a la vida religiosa, y apenas tenía 6 años y ya estaba en el camino del gran San Benito.
y dotado de un espíritu profundo y al mismo tiempo elevado, reflexionaba sobre las verdades de la fe que oía. Incluso al comienzo de su instrucción se hizo conocido por inquirir de sus hermanos una explicación cabal de quién era Dios. Bello texto. Montecassino es el célebre monasterio que fundó San Benito, estamos hablando del siglo VI, muchos siglos antes de Santo Tomás. Aún hoy se puede visitar ese monasterio allí en Italia. Y Santo Tomás, como veían que era un niño muy inteligente, además de una muy buena familia, como vimos allí, pues entró en este monasterio pensando en que algún día él sería el abad, ¿no? Sabemos que el abad de un monasterio es prácticamente como si fuera un obispo, ¿no? Tienen casi que la misma dignidad, al menos en cuanto al poder que tienen, ¿no? Pero él era ya un niño muy curioso, ¿no? Una de las características de las personas inteligentes es que cuando niños preguntan ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? Y son preguntas que a veces pues, son difíciles incluso para los adultos de responder, ¿no? Contacto con la orden de los predicadores, o sea, dominicos. OP es orden de predicadores, pero esos son los mismos que nosotros conocemos hoy en día como los dominicos. Debido a ciertas disensiones entre el Sacro Imperio y Roma, sus padres lo enviaron a Nápoles con 14 años para que estudiara artes liberales en la universidad que allí acababa de ser constituida, y durante este periodo es cuando floreció su verdadera vocación. Y al tomar contacto con la orden de predicadores recién fundada por Santo Domingo de Guzmán, se sintió de sobremanera atraído e ingresó a sus filas. Pero, sin embargo, por ser mendicante, la orden chocaba con los patrones mundanos de la época, en especial con los objetivos de la realización humana de sus padres. Y por eso su madre les mandó a sus hijos que secuestraran a Tomás y lo llevaran de vuelta a casa. Curioso esto que la orden se llama mendicante, o sea que vivía de la limosna, de lo que la gente le daba a ellos, y pues por supuesto una familia de la altura y de la alcurnia de Santo Tomás pues le parecía que esto era un absurdo, y literalmente lo secuestran en una torre. Sus hermanos, él queda allí secuestrado, lo intentan cambiar, le intentan traer mujeres para que él cambie su idea de la vocación, etc. Bueno, pasan muchas cosas, pero él sigue fiel a su idea de entrar a la orden dominica y se mantiene en ella, Santo Tomás. Ustedes saben que los santos se caracterizan a veces por una cierta terquedad santa, que es muy buena, ¿no? Maestro en París. Tras concluir su encarcelamiento entre los suyos en 1245, el joven religioso fue conducido por el propio superior general de los dominicos a la entonces capital del pensamiento cristiano, París, la nueva Atenas. Y en el convento de Saint-Jacques encontraría el ambiente de recogimiento y meditación necesarios para el buen aprovechamiento de sus estudios, y a fin de cursar teología ingresó en la universidad, donde tuvo como compañero al doctor Seráfico se refiere franciscano, San Buenaventura, doctor de la Iglesia, y como guía y maestro a San Alberto Magno, el doctor universal, a quien siguió 3 años más tarde en Colonia. O sea, imaginémonos que Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, tuvo como compañero de clase al doctor de la Iglesia San Buenaventura y como profesor al doctor de la Iglesia San Alberto Magno. O sea, la importancia de tener buenas amistades, ¿no? Bueno, acá vemos de nuevo el Santo Tomás de Frangélico, muy bello. Muy bello ese cuadro. Frangélico, pues ustedes saben, uno de los artistas más conocidos de la iglesia. Bueno, bellísimo además. En 1252, con 27 años, regresó a París como bachiller y comenzó a enseñar para obtener el título de maestro. En marzo de 1256 recibió la licencia docendi junto con San Buenaventura. O sea, recordemos que él era compañero de San Buenaventura y ellos dos recibieron la maestría, que se llamaría hoy, ¿no? El máster. Entonces, ese es un título que los faculta para enseñar, ¿no? Y en ese periodo tejió los comentarios al libro de las sentencias de Pedro Lombardo, así como también al Evangelio de San Mateo y al libro de Isaías, y 4 años más tarde escribiría la Suma contra los Gentiles, obra en la que se abordan los principios filosóficos que sostienen la fe cristiana. Su prestigio de sabio y de santo es que nunca debemos disociar esas dos, ¿no? Era sabio pero santo. Había llegado hasta los más altos medios eclesiásticos y entre 1259 y 1268 fue convocado a acompañar la corte pontificia en sus viajes por Italia como teólogo consultor del Papa.
conciliaba su nuevo cargo con la magistratura de París. Esto es una figura que aún existe hoy en día, ¿no? Los papas siempre se reúnen de teólogos y llaman a los teólogos que ellos consideran más apropiados para que les ayuden, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la mano derecha teológica de San Juan Pablo II siempre fue Ratzinger, quien después fuera el Papa Benedicto. Bien, un comentario muy breve acá acerca de estos libros. Santo Tomás de Aquino tiene comentarios a los evangelios, a las cartas de San Pablo, a todos los libros, prácticamente toda la Biblia. Son unos libros bellísimos. Y la Suma contra los Gentiles es una obra en la que él expone, por ejemplo, los 5 argumentos que él da físicos, científicos, para creer en la existencia de Dios. Entre muchas otras cosas, muchos otros temas. Ok. Por cierto, la música que está sonando de fondo, que muy seguramente todos hemos escuchado, son himnos compuestos por Santo Tomás de Aquino. Ardiente devoto del Santísimo Sacramento, tanto amor nutría Tomás por el pan de los ángeles, que era el primero en despertarse durante la noche para postrarse ante el sagrario, y cuando sonaba la campana de maitines, que era la oración que se hacía en la madrugada, regresaba sigilosamente a su celda para que nadie lo notara. Y la divina providencia, no obstante, dispuso los acontecimientos de tal modo que el mundo conociera el ardor eucarístico que rebosaba en el corazón de este gran hombre. Y dicen algunos, en testimonios pues un poquito más casuales, que él se abrazaba al sagrario y ponía su cabeza contra el sagrario y lo abrazaba y pasaba ahí horas, ¿no? Se dice que Urbano IV, con el fin de crear un oficio propio para la recién instituida solemnidad de Corpus Christi, le pidió a uno de sus principales teólogos que elaboraran una propuesta al objetivo de elegir la más adecuada. El oficio propio es como la liturgia de las horas o la oración que se hace ese día. Entonces el Papa Urbano IV buscó una oración entre los teólogos para ponerla como la oración canónica o litúrgica universal de la Iglesia del Corpus Christi. Entonces varios, como que entró en un concurso, por así decirlo, concurso sanamente. Y vencido el plazo se reunieron todos con el Papa y no sin renuencia Santo Tomás fue el primero que leyó su propio trabajo. Y la audición de las alabanzas oriundas del corazón del Aquinate provocó un arrobamiento general. O sea, él pasó a exponer su trabajo y todo el mundo quedó encantado, maravillado. San Buenaventura, otro doctor de la Iglesia, que también estaba allí, se quedó tan impresionado con la calidad de la composición del doctor Angélico que rasgó lo que llevaba escrito, siendo imitado acto seguido por los demás. Es una actitud de inusual humildad, ¿no? Para un doctor de la Iglesia decir, no, yo rasgo esto, lo que escribió él es increíble, qué bellísimo. Santos, pues finalmente son santos humildes. Y lamentablemente esta humildad hoy en día escasea en los círculos intelectuales, ¿no? Bellísima esta escena de cómo todos se rendían ante ese Santo Tomás, no solo por su genio. Recordemos, no disociemos nunca en Santo Tomás su genio de su santidad, ¿no? Porque él escribió esos himnos tan bellos al Santísimo Sacramento, no solamente porque lo tenía aquí en la mente, sino en el corazón. De la secuencia laudación, cuyas alabanzas siempre estarán por debajo de lo merecido, parece elevarse a los cielos el clamor más puro y devoto de cuantos se encuentran en el sacramento del altar, la presencia real de aquel mismo Jesús que triunfante recorrió Galilea después de su resurrección animando a los apóstoles. Bien, pasamos ahora a una época en la que ya vamos terminando, pues como les dije era muy breve, pero pues muy bello homenaje a Santo Tomás. Él fue consejero del rey. De regreso a París en 1269 fue nombrado por San Luis IX como su consejero privado. Estamos escuchando lo que significa San Luis IX, Luis IX, rey de Francia, un santo bellísimo que celebramos hoy en día en la Iglesia, quedó en el canon universal. Y es este santo que lo nombra como su consejero privado, o sea, un santo nombrando a un santo como su consejero privado, ¿no? Esas parejas de santos se dan mucho en la Iglesia, ¿no? San Felipe Neri, San Camilo de Lely, Santo Domingo Sabio, San Juan Bosco, bueno, tantos otros, ¿no? San Roberto Belarmino y San Luis Gonzaga. El santo monarca lo convidó cierta vez a su mesa. Recordamos que ese rey era un santo. Y sin preocuparse por el prestigio que tal invitación conllevaba, se excusó alegando que estaba dictando la Suma Teológica, trabajo que no podía interrumpirse fácilmente. El director se dirigió entonces al superior del santo, quien en nombre de la obediencia le ordenó que asistiera al convite con el rey. Y mientras los comensales charlaban animadamente, Fray Tomás se mantenía ajeno, sumido en sus pensamientos, y los cortesanos, divertidos e intrigados, observaban al singular invitado que de repente golpeó la mesa en voz alta y dijo: «Modo conclusum est contra heresium manichaei».
Es decir, acabo de encontrar el argumento decisivo contra la herejía de los maniqueos. O sea, él en medio de una fiesta estaba pensando y de repente, ¡pum!, le vino y pues manifestó su alegría golpeando la mesa, ¿no?, fuertemente. Y dice que no pudo contener su alegría y estupefacto su superior le reprendió. ¿Qué hace? ¿Qué oso? Y acá en el rey, o sea, por favor. Y le advirtió que se hallaba en la presencia del rey y de los nobles. Pero sin embargo, San Luis el rey, que es un santo, compartía los mismos ideales de la conquista de la verdad y el servicio de Dios, pues mandó a que su secretario personal tomara nota del argumento que tenía en ese momento Santo Tomás en su mente, ¿no? Pues bellísimo, pues dos santos, ¿qué hacemos, no? Y viene una parte muy conocida de Santo Tomás, pero que a veces es un poco mal entendida, y fue una visión misteriosa que él tuvo, ¿no? 2 años antes de su muerte, solo 2 años antes de su muerte, la obediencia le envió de vuelta a su tierra natal a fin de fundar allí un centro teológico dominico como el que había en Roma. Y en el poco tiempo que le restaba se dedicó a escribir la tercera parte de la Suma Teológica, que quedó incompleta. La Suma Teológica, que es su obra más importante de Santo Tomás, está dividida en 3 partes, pero la tercera quedó incompleta. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Después de la fiesta de San Nicolás, Reginaldo de Piperno, su fiel secretario, se dio cuenta de que Tomás había dejado de escribir y estaba más callado que de costumbre. Y entonces le indagó el motivo de tal actitud. «Ya no puedo más», dijo el maestro Santo Tomás. Ante la insistencia de Fray Reginaldo, finalmente le dijo pidiendo reservas: «Todo lo que he escrito hasta hoy me parece paja en comparación con lo que he visto y me ha sido revelado», ¿no? De hecho, dicen algunos de sus alumnos y de sus escribas, porque él le dictaba a varios escribas al mismo tiempo, que él quería quemar su obra, porque dijo: no, después de la revelación que tuve y de la visión que tuve, esto es nada, y quería quemarla. Le dijeron: no, tampoco, o sea, no vas a quemar, deja así, listo, no termines tu obra, pero no la quemes. Y pues gracias a Dios no la quemó, ¿no? Lo dejó todo a la corrección de la Santa Iglesia, y unos meses más tarde el Papa Gregorio X convocó un concilio ecuménico en Lyon, en el que iba a participar el doctor angélico, Santo Tomás. Y cada vez más volcado a las realidades sobrenaturales y enajenado del mundo, fue detenido en mitad del viaje por una enfermedad mortal. Dignas de mención son sus palabras tras recibir el viático, o sea, la comunión que recibía ya como pues viendo que estaba muy enfermo y ya avanzado en edad. Y él dijo: «Te recibo, prenda del rescate de mi alma. Te recibo, viático de mi peregrinación. Por amor a ti he estudiado, velado, trabajado. Te he predicado y enseñado. Nada dije contra ti, pero si lo hice fue sin saberlo. No persisto obstinadamente en mis juicios, y si he hablado mal de este y de los otros sacramentos, lo dejo todo a la corrección de la Santa Iglesia Romana, en cuya obediencia salgo ahora del mundo». Y expiró. Los santos tienen una forma de morir tan bella. Y el 7 de marzo de 1274, habiendo recibido piadosamente los últimos sacramentos, entregó su espíritu y por fin pudo contemplar sin velos a aquel a quien desde la infancia había tratado de conocer y amar, y de cuya causa había hecho su porvenir. Un comentario, como les dije, muy bello, muy corto, pero muy bello, de la santidad. Nos enfocamos solo en la santidad de este hombre precioso, sobre todo por su amor a la Eucaristía y por supuesto a la Virgen María por ser dominico. Y solamente un comentario final ya para terminar, hermanos. Dante Alighieri, en su obra de La Divina Comedia, pone a Santo Tomás de Aquino en uno de los círculos más altos del cielo, más cercanos a Dios, y dice que cada vez que Santo Tomás de Aquino abría los labios, o sea, para hablar, allí en el cielo, sale de él la música más bella que se puede jamás imaginar, ¿no? Dejo ya para cerrar esta bella imagen de un museo en Perú de Santo Tomás de Aquino, donde se ve claramente cómo él enseña flechazos de sabiduría, sostiene la iglesia, el monasterio. Y bueno, un santo que hemos admirado mucho por su capacidad intelectual y por sus enseñanzas teológicas, pero un santo que realmente nos demostró con su vida y con su amor, particularmente la Eucaristía, que esa dualidad entre fe y razón, entre sabiduría y santidad, es el camino más bello y más hermoso que puede emprender todo cristiano para llegar a vivir eternamente en la gloria más alta con Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, Santo Tomás de Aquino, hoy en tu 80º aniversario de tu canonización, ruega por nosotros.